Sean todos bienvenidos a esta jornada de exposición. Vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad en la cual vamos a abordar el estudio de autor uno, el cual es Mircea Cartarescu, con la novela ¿Por qué nos gustan las mujeres? Del año 2006, presentado por mi compañera Erika Vanessa Madrid Morales y mi persona Jefferson Alexander Ramírez Pérez. Para iniciar, daremos una breve introducción sobre el objetivo de nuestro trabajo y lo que éste conlleva. El presente informe consiste en un análisis literario de la novela titulada ¿Por qué nos gustan las mujeres?, del escritor rumano Mircea Cartarescu, aplicando la teoría del materialismo filosófico del español Jesús González Maestro. Esto para identificar en su mayoría aspectos literarios y algunos extraliterarios que forman parte esencial del mundo narrativo del escritor. La importancia de tomar como base la teoría propuesta por González Maestro radica en que gracias a ella podemos ir más allá de un simple análisis literario para estudiar cuestiones más abstractas, tales como la delimitación del espacio, la clasificación del texto o su genealogía, presentes sin lugar a dudas en dicha obra, y con los cuales iremos abordando posteriormente el estudio de dicha obra. Es importante señalar que esta obra es una de las más importantes del romano. Se le ha clasificado como un tipo de novela autobiográfica y actualmente se le considera a Cartarescu como el escritor rumano más importante por su calidad y estilo único en la prosa romana, lo cual nos da una idea de la importancia que tiene este escritor y su obra narrativa. Para empezar con el análisis, tomaremos el punto número uno de la propuesta de Jesús González Maestro, la cual es la sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. Y como primer punto tenemos al escritor. Con respecto a este, podemos decir que Mircea Cartarescu nació en Bucarest en 1956. Es un poeta, novelista, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de Escritores Rumanos, del PEN Club Rumano y del Parlamento Cultural Europeo. Ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas. Ha obtenido los más importantes premios literarios rumanos y multitud de galardones internacionales, tales como el Premio de la Feria de Leipzig al Entendimiento Europeo, el Premio de Literatura de la Casa de las Culturas en Berlín, el Premio del Estado Austriaco a la Literatura Europea, el Premio Gregor von Resori, el Premio Thomas Mann de Literatura y el Premio Formentor de las Letras en 2018. Está considerado por la crítica literaria como el más importante escritor rumano de la actualidad. De su obra poética, que cultivó a lo largo de toda la década de los 80, destaca El Levante, de 1990, la cual fue acreedora del Premio de la Unión de Escritores Rumanos. Luego, la editorial Impedimenta la recuperó en 2015, en una versión especialmente preparada por el autor. Cartarescu posteriormente dio el salto a la narrativa con el volumen de cuentos Nostalgia de 1993, la cual fue acreedora del premio de la Academia Romana, que se abre con su célebre relato El Ruletista, el cual fue publicado de modo independiente por la editorial Impedimenta en 2010. Seguidamente tenemos la obra Lulú de 1994, la cual es una novela tortuosa y genial, que indaga en el misterio del doble y que le valió el premio Asper. Su proyecto Segador, ejecutado entre 1996 y 2007, es una críptica trilogía que adopta la forma de una mariposa. Ha sido publicado por Impedimenta en traducción directa del rumano. Ha publicado también el volumen de cuentos Las Bellas Extranjeras, del 2010, la cual fue acreedora del premio Euskadi de Plata de Narrativa, la cual es una sátira rayana en lo grotesco, que narra secuencias de la vida literaria genuinamente rumana, pero también cosmopolitas, y que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas en su país, así como El Ojo Castaño de Nuestro Amor, publicada en 2002, el cual es un volumen de relatos autobiográficos que sirve como nexo para entender el conjunto de su obra. En 2015 publicó la novela Solenoide y en 2021 su poesía esencial. Sus textos han sido vertidos al inglés, al italiano, francés, español, polaco, sueco, búlgaro, húngaro, entre otros idiomas. Y es el autor rumano más apreciado en el extranjero.
Algunos consideran que podría ser el primer escritor en lengua rumana en obtener el Premio Nobel de Literatura. Como segundo punto tenemos la obra literaria, de la cual podemos decir que el título ¿Por qué nos gustan las mujeres?, de Mircea Cartarescu se refiere a una colección de historias cortas del autor rumano, no a una pregunta sobre la preferencia de un género sobre otro, sino a una serie de relatos sobre las mujeres, el amor y el sexo, que explora la intrahistoria sentimental y la profundidad de las relaciones humanas a través de una prosa lírica e irónica. El libro es una obra de culto en la que el autor se aleja de los temas oníricos de sus novelas para adentrarse en el recuerdo y las experiencias sentimentales. Esto implica que el autor va a relatar muchas experiencias vividas por él presuntamente, porque se le considera una novela autobiográfica. Por lo tanto, muchas de las historias que ahí aparecen pueden considerarse que son propiamente vividas por el autor, en la cual nos va a reflejar su profundo sentimiento y diversas experiencias que vivió con muchas de sus parejas, en este caso mujeres, con lo cual hace referencia explícitamente a el título del libro y no se refiere a una pregunta sobre orientación sexual, sino que más bien es una novela que trata de explicarnos todas las experiencias vividas por el autor y cómo las afrontó a lo largo de su vida. En el tercer punto tenemos el lector y podemos decir sobre el destinatario explícito. El libro está dirigido a un público amplio, como lo demuestra su éxito comercial y su origen en encargos para la revista Elle. Sin embargo, Cartarescu no renuncia a la complejidad literaria, lo que atrae tanto a lectores ocasionales como a aquellos familiarizados con su obra. Y también el efecto de sentido, pues el lector es invitado a reconocerse en las experiencias universales como el amor, deseo, memoria o sueño, que Cartarescu narra con una mezcla de lirismo y crudeza. La complicidad lectora se logra mediante un tono confesional y la recurrencia a experiencias cotidianas elevadas a la categoría de lo literario. El cuarto punto se refiere al transductor y en este podemos encontrar la posición crítica. La obra fue un fenómeno editorial en Rumania, desbancando a autores comerciales. Esto genera una paradoja. Un autor de culto es leído masivamente. La crítica debe mediar entre la percepción de Cartarescu como autor difícil y su faceta más accesible. Y por otro lado tenemos la recepción en España. La traducción y la introducción de Max Lacruz contextualizan al autor rumano para el público español, destacando su lugar en la literatura europea y su relación con autores como Borges, Kafka o Proust, lo que nos demuestra la gran relevancia y furor que ha generado la obra de Cartarescu, pues ha recibido buena crítica no solo en España, sino que también en otros países del continente europeo, lo que le ha abierto las puertas a ser más reconocido y a ser un éxito comercial en distintos países. Pasando al segundo punto que propone Jesús González Maestro, tenemos la delimitación del espacio de la obra literaria. Y aquí podemos dividirlo en varias partes. Uno de ellos es el antropológico. Esa estructura tridimensional donde se sitúan y analizan todas las realidades humanas, incluyendo la literatura. Y acá tenemos el eje circunferencial o también conocido como P1, el cual implica relaciones intersubjetivas y sociales. Este eje abarca las relaciones entre sujeto o giro especular, es decir, el ámbito político, moral y social. En la obra, el P1 se manifiesta de diferentes maneras, ya sea a través de las relaciones de género y poder, ya que la interacción directa entre el narrador, es decir, el sujeto masculino, y las múltiples mujeres, sujetos femeninos, se explora la moralidad de las relaciones, como el deseo, infidelidad y ternura, y las dinámicas de poder implícitas en la mirada masculina sobre la mujer. Por otro lado, está el contexto social rumano, pues las historias están inmersas en la realidad social de Bucarest, es decir, la capital de Rumania, tales como los colegios, metro, las vacaciones en el Mar Negro, etcétera, mostrando cómo las instituciones sociales, donde entran la familia, la escuela, el matrimonio y diferentes grupos sociales, modulan los encuentros con las mujeres. Es decir, todo este contexto social influye en el pensamiento del personaje y en sus acciones.
En segundo lugar, tenemos el eje radial, o también conocido como P2, el cual consiste en las relaciones sujeto, objeto y prácticas. Este eje se refiere a la relación del sujeto con los objetos del mundo, o giro sustancial, abarcando lo tecnológico y lo corporal. En la obra, este eje radial se plasma en diferentes formas, a través del cuerpo y la sensorialidad, ya que la atracción se aborda desde lo material y corpóreo. Las mujeres son descritas con un fuerte componente estético y sensorial, ya sea a través de rasgos físicos, vestimenta u olores. También el cuerpo femenino es un objeto de percepción y fascinación para el narrador, porque como bien les mencionaba al inicio, la obra se va a centrar prácticamente en las experiencias del escritor con las mujeres, por lo cual tiende a describirlas de manera bastante explícita. También están los objetos fetichizados y el entorno material, ya que los objetos, por ejemplo, un vestido, un par de zapatos, un ramillete de flores y el entorno, como la arena, el mar, un vagón de metro o algún punto de la ciudad, actúan como mediadores materiales y catalizadores de la experiencia y el recuerdo del narrador, anclando las anécdotas en una realidad física concreta. Pasando al tercer eje de esta parte de la delimitación de la obra, tenemos al eje angular, o también conocido como P3, el cual consiste en las relaciones sujeto-sujeto simbolizadas y culturales. Este eje comprende las relaciones entre sujetos mediados por signos, mitos e ideas, o el giro semántico. Es el ámbito de las culturas, las ideologías y, esencialmente, la literatura. En la obra, el eje angular constituye el núcleo de la producción literaria y lo podemos identificar a través de distintos fenómenos, como por ejemplo la ficción como símbolo, pues el título y el contenido se mueven en la esfera de la pregunta mítica y la generalización. El narrador no solo describe mujeres, sino que las idealiza y las convierte en símbolos. Por ejemplo, la mujer como el mar, la niña o la esfinge. El porqué del título busca una respuesta simbólica o casi metafísica a través de la literatura, es decir, no busca una respuesta literal, sino que va hacia lo subjetivo. Y también tenemos la autorreflexión y el lenguaje. La obra misma es una realidad cultural, es decir, literatura, que se autojustifica y reflexiona sobre sí. Cartarescu utiliza un lenguaje sumamente lírico y onírico para construir estos relatos, donde el estilo y la palabra, o la forma literaria, como le podemos conocer, actúan como un signo que intenta apresar y trascender las relaciones de P1 y P2, que son los ejes que vimos anteriormente. La idealización de la mujer es una figura cultural y un material literario que el autor manipula. El segundo espacio en la delimitación propuesta por Jesús González Maestro es el espacio nociológico. Este se analiza cómo la obra construye su propio campo de saber, cómo operan sus conceptos y cuál es el estatuto de su discurso, ya sea ficción, verdad o realidad. El estatuto de la ficción literaria, también conocido como la poiesis. Para Jesús González Maestro, la ficción es la categoría central del conocimiento literario y esta se demuestra a través de distintos fenómenos, ya sea a través de la ficción como realidad definida e imposible, puesto que la obra juega con la autobiografía falsa. Cartarescu presenta anécdotas que se sienten reales como la vida, pero están envueltas en un tono onírico, hiperbólico y lírico. También a través del imposible, pues los recuerdos son transformados por la memoria y la técnica narrativa, dejando de ser hechos históricos para convertirse en síntesis literaria. También es una obra definida, ya que a pesar de su irrealidad histórica, la ficción construye un mundo textual coherente y perfectamente delimitado por las reglas internas del relato breve, también conocido como cierre categorial. La tensión metafísica. La literatura es un discurso que, al no ser verificable como la ciencia, permite postular un significado, ya sea trascendente como la metafísica. En esta obra, el deseo de hallar una esencia inmutable del atractivo femenino o del amor es esa referencia metafísica que la ficción vehicula. El materialismo filosófico critica esta metafísica inherente, pero reconoce que el motor de la potencia literaria de la obra radica en este mismo punto. Y acá
tenemos las operaciones nociológicas, también conocidas como mímesis y diégesis, los cuales son métodos de construcción de conocimiento en la obra. Estos métodos los podemos identificar a través de dos características fundamentales. Una de ellas es la reminiscencia como operación. El proceso de recordar y seleccionar las mujeres y las anécdotas es la operación fundamental. La memoria no es un reflejo fiel, sino un discurso selectivo que establece una verdad para sí mismo. Y la otra característica radica en la narración con cierre. ¿En qué consiste esto? Básicamente es el estilo denso y envolvente de Cartaresco, o la diégesis, también conocida como el resumen o el argumento de la obra. Ejercen el cierre categorial. Al terminar cada relato o el libro, el tema del amor o el deseo queda provisionalmente cerrado en su forma literaria, produciendo una verdad poética que no necesita verificación exterior, aunque remita a materiales reales. A continuación, les dejaré con mi compañera Vanessa para que siga desarrollando las demás temáticas propuestas por Jesús González, maestro en este estudio de autor. Bien, continuando con este estudio, pues vamos a ver el tercer punto, que sería el ontológico, ¿verdad? Que tenemos en este caso el M1, o sea, la materia físico-matemática o materia no sujeto. Este es el género, pues abarca las realidades corpóreas, extensas, abstractas e impersonales, ¿verdad? Y podemos ver que están los objetos físicos, y esto se refiere a la materia no humana que pertenece en los relatos y sirve de soporte a las experiencias. Al igual, pues esto incluye las descripciones detalladas del entorno geográfico, las calles de Bucarest, el Mar Negro, ¿verdad? También está la meteorología, que sería la nieve, la lluvia, y los objetos inanimados que actúan como fetiches o anclas de la memoria. En este caso, pues vemos que están un vestido, una trenza de cabello, un vagón de metro, así como lo había mencionado mi compañero. Eh, igual podemos ver que está el soporte material de la obra, y en esto pues un nivel fundamental que el M1 incluye la realidad física del libro como objeto, que en este caso pues se puede ver, ¿verdad? Que es el papel, la tinta y el formato. Asimismo, podemos ver el M2, que es la materia psicológica o fenoménica, que es materia o sujeto. Y esto pues este género se centra en la conciencia individual y las experiencias subjetivas internas e inaccesibles a la observación extrema. Y aquí pues podemos observar la subjetividad del narrador, y en esta pues la obra es primeramente un vasto despliegue de fenómenos psicológicos, ¿verdad? Y pues se puede ver el recuerdo y la nostalgia, que esta es la memoria selectiva del narrador que idealiza o distorsiona el pasado. Al igual pues se puede ver el deseo y pasión, que esto pues es el sentimiento íntimo, inmateriales y subjetivos que dan un título en sí a la obra, ¿verdad? También se puede observar los sueños y onirismos, que esta es la inclusión en sí de pasajes que difuminan la línea entre la experiencia, la vida y el sueño. También las características del estilo de Cartaresco, ¿verdad? Al igual, pues vemos las intenciones y motivaciones, que esto pues son las motivaciones internas de la mujer, ¿verdad? Aunque infiltradas por la visión del narrador, y sus actos conscientes son parte de este género. Podemos observar aquí que vamos a ver el M3, ¿verdad? Que es la materia de relaciones esenciales, que esto pues son términos enlazados. Bien, en este género trata la estructura de relaciones y conceptos que no son ni meramente físicos ni puramente mentales, ¿verdad? Sino que vinculan y organizan la realidad, y esto pues incluye lo cultural, lo social, lo institucional y lo lógico. Ahora bien, están las relaciones sociales y normativas, que estos pues son las instituciones que aparecen o son implícitas en sí en el relato, ¿verdad? Que son el matrimonio, la escuela, el cortejo social, las normas culturales rumanas de la época, y estas pues son estructuras
que modulan en sí las interacciones entre los sexos, ¿verdad? Igual, pues, podemos ver los conceptos literarios y culturales, ¿verdad? Que esto, pues, aquí figura, o en sí es la figura de la mujer, y esto, pues, es la concepción de las mujeres como un círculo, un símbolo, arquetipo o mito, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la mujer como esfinge o el entorno femenino. Y estas figuras son entidades culturales que trascienden cualquier mujer individual. Al igual, pues tenemos el género literario y podemos ver, ¿verdad?, de que el relato breve o el ensayo narrativo como forma textual con sus propias leyes de composición y sus convenciones, ¿verdad? Y aquí pues está la ficción, que esto pues es la relación lógica entre la realidad, como ya se había visto el M1 y el M2, ¿verdad? Y su reconfiguración imaginaria, siendo la ficción misma de un modo de materia que produce efectos concretos como el M3, que es cultural, ¿verdad? Y bueno, a continuación podemos ver el cuarto punto, que sería lo estético. Y aquí pues ven una serie de estudios, ¿verdad? Y pues empecemos con en sí lo estético, que sería como el espacio estético en sí de una obra literaria, según el materialismo filosófico de Jesús González Maestro. Pues esto se analiza como la conjugación de los tres espacios ontológicos, que sería el M1, el M2 y el M3, que anteriormente pues ya se ha estudiado. Y esto pues que produce una figura literaria que busca la belleza y la verdad a través de una técnica específica, que en este caso pues la poética. Y no solo es una cuestión en sí de gusto subjetivo, sino de cómo la obra estructura la materia para lograr sus efectos. Y podemos ver la materia físico-estética, que es el M1, que es la estética se ancla en las descripciones sensoriales y detalladas del mundo material. Y aquí pues se pueden ver las imágenes límpidas, que es la belleza, se evoca a través de la precisión de la descripción de lo físico, que sería la luz de Bucarest, la humedad del mar negro, la textura de un vestido o los rasgos específicos de un cuerpo femenino, ¿verdad? También se puede observar el objeto como reliquias, que estos pues son los objetos cotidianos que en el M1 adquieren una carga estética y simbólica al ser rescatados por la memoria, funcionando como reliquias de una experiencia pasada. También se puede observar la materia fenoménica estética, que es el M2, que pues se observa la estética emergente de la expresión sincera y envolvente de la subjetividad. También observamos la voz envolvente, que pues en sí es el tono nostálgico, melancólico e irónico del narrador, ¿verdad? Que este pues es la materia fenoménica. Este es el principal componente estético, creado como una atmósfera de intimidad confesional que seduce en sí al lector. También observamos el deseo como impulso, ¿verdad? Que pues la belleza se experimenta como el efecto transformador del deseo, que es el M2, que como la realidad, elevado, lo ordinario, lo sublime o lo onírico. También pues está la materia esencial estética, que es el M3, que esta pues vemos que es la estética, se consigue mediante la construcción formal y conceptual de los relatos. Al igual tenemos la hibridación genérica, que esto pues es la mezcla de la crónica autobiográfica, o sea, la apariencia de verdad, y con el relato onírico, fantástico, que es ficción, produce una tensión estética que rompe con las expectativas de la verosimilidad o similitud, ¿verdad? Es simple. También está el uso de la ficción lógica, y eso pues es el manejo
consciente de la ficción como una estructura conceptual, que es el M3, y esto pues permite en sí al autor idealizar a la mujer, creando una verdad imposible y que es estéticamente satisfactoria y aunque no, lógicamente cuestionable, ¿verdad? Y pues podemos ver como un tercer apartado que es la genealogía de la obra literaria, ¿verdad? Y aquí no se limita a rastrear la biografía del autor o a las influencias temáticas, lo que sería crítica literaria tradicional, sino que busca en sí el origen categorial e histórico de la obra. Y podemos observar que es como primer punto un modo de conocimiento crítico. Y esto pues tenemos la racionalismo formal y aquí pues la obra surge de una razón humana que domina el lenguaje y la estructura formal. En eso pues el libro de una construcción culta perfectamente consciente de la tradición literaria y esas son las referencias implícitas o Proust a la introspección, ¿verdad? También tenemos la crítica social velada, que aunque no es un tema principal, pues es el contexto de la Rumanía, ¿verdad? Postcomunista o las referencias sutiles a las penuarias. Y estos pues vemos que son los entornos sociales y que indican una materia histórica y política filtrada por la memoria. En sí, el narrador ejerce una forma de crítica a las convenciones sociales de su tiempo al exponer su intrahistoria sentimental. Y vemos también el segundo nivel, que sería el nivel de conocimiento prerracional, y esto pues usa o tiene así un uso consciente del mito, ¿verdad? Y esto pues la obra no es mítica, pero utiliza el material mítico y ese es el deseo de hallar el porqué o la esencia de la mujer, la sitúa en la órbita de grandes preguntas como mítico metafísicas de una cultura humana. Las mujeres no solo son personas, sino que se convierte en arquetipos o identidades luminosas, ¿verdad? Que sería como la mujer mar, la esfinge, el cuerpo como geografía. Y también, pues, podemos observar la ficción como referencia metafísica y esto es la cultura sofisticada, al igual que la primitiva, opera con la ficción, pero en este caso el autor sabe que está creando en sí esa referencia metafísica, o sea, como un más allá imposible, ¿verdad? También tenemos la explicación del texto, o sea, la obra literaria según los tipos de literatura. Y aquí pues podemos observar la crítica o indicativa que es LC, ¿verdad? En esta pues la clase se fundamenta en sí la razón y se orienta o a indicar o describir aspectos de la realidad antropológica, social y moral. Al igual, pues tenemos el retrato social, que son en sí los retratos recogen materiales empíricos y sociales de la Rumanía, ¿verdad? Comunistas o postcomunistas, em, describiendo en sí con precisión realista entornos urbanos, hábitos, vestimentas y el contexto histórico que enmarca los encuentros amorosos. Al igual, pues podemos ver la introspección racional en la pregunta en sí del título, ¿verdad? Del por qué. Bueno, esto es un ejercicio de análisis racional sobre el deseo, aunque la respuesta es poética, la intención de comprender y describir la experiencia sentimental sitúa la obra en el plano de la indicación de la realidad psicosocial, ¿verdad? Y bien, tenemos la conclusión que esto, pues, ¿por qué nos gustan las mujeres?
En sí, la obra es mucho más que un relato sobre el deseo. Es una exploración profunda de cómo se forma nuestra subjetividad a través de los recuerdos y las experiencias sensoriales. Cartarescu pues logra en sí transformar un momento cotidiano en un mito personal, fundacional, y esto pues usando un lenguaje tan bello como perturbador, ¿verdad? Para responder a una pregunta que en el fondo es universal. Asimismo, se erige como una pieza magistral sobre la arquitectura de la subjetividad humana y los cimientos a menudo arbitrarios y traumáticos, ¿verdad? Sobre los que construimos nuestra identidad deseante, y esto pues en sí la obra opera en múltiples niveles simultáneos, tejiendo una reflexión profunda que convierte la experiencia particular del narrador a un mito universal sobre el origen de nuestras pasiones. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver este video y que tengan un feliz día.